El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. A Fondo. Dirigen y conducen Leo Quintero y Jair Lenis. Gracias por estar con nosotros aquí en Telepacífico, hablando a fondo de un tema que involucra a toda nuestra Colombia ahora que estamos en un proceso de paz abierto y definitivo para nuestro país. Hablamos de la psicología y las enfermedades que produce la guerra. Don Jair Lenis, buenas noches. Buenas noches, Leo, y también de una vez el cordial saludo para nuestras invitadas, Ángela Medina, asesora ruta de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Elizabeth Caicedo, reinsertada e integrante de la Red de Mujeres Combatientes de la Insurgencia, Alejandra Arboleda, trabajadora social, y Flor Elisa Vergel, psicóloga. Estamos hablando con ellas desde ayer, contándoles a ustedes los efectos que produce un conflicto armado en la salud física y mental, y nos plantean ellas un tema muy importante, es que cómo se debe preparar el sistema de salud para atender a esas personas. Doctora, ¿cómo se deben preparar nuestro sistema de salud, nuestras EPS que tienen un deficiente servicio en materia de salud, la salud pública, las ESES en problemas aquí en la ciudad de Cali en materia económica? ¿Cómo se prepara la salud para fortalecer ese proceso de atención de quienes van a llegar a Cali, que dicen que va a ser uno de los principales ejes de la reintegración de los que salen del combate para volver a la vida civil? Mira que es muy importante que los colombianos y los vallecaucanos sepan que cuando estamos hablando de reintegración de excombatientes, pues no es algo nuevo, ni es algo que se está haciendo ahora a partir de lo que se acordó en La Habana, sino que ya hay un trabajo hecho y que ha recogido como la experiencia de nuestro país en diferentes ámbitos. Eso nos ha permitido pues tener unos puntos bien importantes para precisamente fortalecer la ruta cuando se trata de salud mental. La primera es eso que estábamos hablando hace un momento, y es fortalecer el sistema de seguridad social en salud. En eso nosotros hemos adelantado en cada una de las regiones unos acuerdos específicos con los entes territoriales. Si estamos hablando de políticas a nivel nacional, sí es importante que cada uno de los entes territoriales y los municipios se fortalezcan precisamente para este tipo de atención. Por ejemplo, aquí en el Valle, en Cali, tenemos unos acuerdos muy específicos en los planes de desarrollo que nos permiten desarrollar precisamente toda una estrategia en temas de salud. Pero pueden atender una avalancha de personas que lleguen, por ejemplo, del norte del Cauca, la pueden atender 400, 500 personas a llegar a pedir atención en salud. Es que no es algo nuevo. Sí. Dentro de esos 13 Pero años por avalancha de se puede atender. 13 años de experiencia, ese proceso se llevó a cabo cuando se desmovilizaron las ex-AUC. Entraron o se desmovilizaron 31.000 personas aproximadamente ¿Y en el Valle? Que llegaron a las ciudades. Allí eso, en el Valle, el porcentaje de personas ex-AUC es pequeño con respecto a lo que pasó en el norte, en Antioquia y en el norte del país. Allí obligó, por ejemplo, a que por la desmovilización fuerte de las ex-AUC, el programa en Medellín tuviera un programa que fortaleciera precisamente todo lo que se estaba haciendo a nivel nacional en materia de reintegración, que es el programa de paz y reconciliación, que todavía funciona. A eso me refiero con el fortalecimiento desde los entes territoriales. Y Cali tiene claro que en materia de salud mental tiene que estar fortalecido, y no solamente para la atención, porque nos pensamos siempre, y reitero, la salud mental como la atención a esas problemáticas que definitivamente sí requieren un acompañamiento particular, y como lo decía, se logra la superación de varias de ellas, sino la salud mental en términos positivos, y es que todos requieren un impulso precisamente para resignificar todas las experiencias del pasado, y eso se puede hacer de diferentes maneras, por ejemplo, en acompañamiento desde el fortalecimiento de la perspectiva de género a las mujeres que llegan del conflicto armado, desde diferentes experiencias que no solamente incluye la atención directa desde lo psicológico, que definitivamente tiene que hacerse, pero que debe ser una mirada mucho más amplia que cobije la salud mental, y no solo a las personas que llegan, sino también a las bases, a toda la población que de alguna u otra manera está involucrada en este nuevo proceso. Elizabeth, cuando ustedes hace ya varios años dejaron las armas, en el tema, digamos, de la atención de salud para seguir con la misma atención, ¿ustedes esperan o en este momento son atendidas, tienen ese, digamos, ese servicio de salud, o esperan que con esas nuevas políticas y con estos acuerdos de paz ustedes les puede tocar un poquito?
No, digamos que igual que hubo un tiempo de servicio de salud que se dio y que se terminó y cada persona pues empieza a resolver su vida porque ya hay Cumple otro una etapa proceso. y no más. Sí. Sí, pero yo pensaría también la urgencia no solo de pensar la salud mental para las personas que llegan, esta es una sociedad que está enferma, es decir, está tan afectada las personas que han estado directamente en la guerra y quizá un poco tienen claridad de lo que pasan, que muchas de partes de la sociedad civil que ha estado involucrada en la guerra y que no tenía claridad, o toda esta que tiene todo ese, por ejemplo, las madres de los desaparecidos, ahí hay un dolor muy grande y son muchos los desaparecidos en este país en medio de este proceso, de los las personas también, que han muerto, de los secuestrados y las secuestradas, es decir, de todo lo que ha pasado hay un dolor muy grande y entonces la urgencia de hacer tareas un poco ligadas como a los sistemas de salud, pero también tareas culturales y tareas que promuevan otro tipo de valores, porque hay mucha prevención frente a quienes van a llegar, y yo digo, llegan seres humanos que optaron por una vía y que en este momento están planteando hacer otras situaciones, entonces es una sociedad que requiere harta dosis de amor también para podernos trabajar y podernos encontrar y reconstruir. Doctora Flor, entonces hay que preparar no solamente a las personas que van a dejar las armas, sino también hay que preparar la sociedad para que los reciba. Claro que sí, todos los colombianos y las colombianas debemos prepararnos, no son los que llegan, sino nosotros que somos los anfitriones que los vamos a recibir, que los vamos a integrar en nuestras vidas del día a día. Claro que somos todos los que necesitamos y nuestro sistema de salud es necesario que reevalúe lo que está haciendo y lo que va a hacer de aquí en adelante para que realmente tengamos un final feliz. Porque existe todavía mucho odio en alguna parte de la sociedad. Hay odio, resentimiento y miedo. Y ese odio, ese resentimiento y ese miedo nos tiene donde nos tiene. Entonces es necesario que todas y todos los colombianos nos preparemos para recibir a estas personas que merecen esa oportunidad. Alejandra, dentro del campo colombiano, el área está preparada en materia de salud, donde no hay puestos de salud, no hay sitios de atención, que va el médico una vez a la semana, una vez al mes, si no llega una enfermera, ¿cómo se va a atender esa clase de pacientes? Es un reto. Hay muchos lugares que todavía están destrozados por la guerra y ni siquiera han sido reconstruidos y no cuentan con personal. La situación en el campo en materia de salud es crítica. Hay otros dos comentarios que yo quería hacer escuchando a mis compañeras. Y es no solamente pensar en prepararnos en términos de salud hacia la atención a la población, sino hacia el cuidado de las personas que están trabajando con la población. Porque existe algo que llamamos como trauma secundario y estamos escuchando trabajadores sociales, pastores, psicólogos, sociólogos, todos los que estamos trabajando con personas cercanas a la guerra, estamos recibiendo y eso afecta también nuestra salud. Entonces, cómo también las entidades se preocupan por cuidar a su personal, a las personas que van a poner a atender a este tipo de población. Y el otro es pensar la salud desde una manera integral, y creo que ahí no solamente los médicos y las enfermeras pueden aportar, sino mucho las artes. Yo creo mucho en el teatro, y creo que también las iglesias tienen mucho que aportar en la parte de sanidad de las personas. Los efectos de la guerra, lo que pasa con un país en conflicto armado. Aquí en A Fondo, en Telepacífico, este es un espacio de Autoridad Nacional de Televisión. Estamos en Telepacífico hablando a fondo de los efectos de la guerra. Un conflicto armado de 60 años puede producir una gran cantidad de situaciones muy complicadas en materia de comportamiento de los seres humanos. Don Jair Lenis. Doctora Ángela, a la agencia han llegado reinsertados de la guerrilla, paramilitares. ¿Quiénes llegan allá? La agencia atiende a las personas que se han desmovilizado de grupos organizados al margen de la ley. Eso quiere decir personas que se desmovilizaron colectivamente, hicieron acuerdos con el gobierno, en ese momento la ex-AUC, también algunos grupos de guerrilla y los que se desmovilizan individualmente, es decir, el que toma la decisión por su cuenta de dejar la guerra y asumir su proceso en la civilidad.
Estas son las personas que nosotros atendemos en la actualidad. Y como les decía, ya hay 13.000 personas que se han culminado dentro de ese proceso. ¿Eso qué nos muestra? Y precisamente aunando un poquito a lo que hace un momento decía Flor en cuanto a la preparación de las comunidades para recibir a las personas en proceso de reintegración. La agencia se ha convertido en un laboratorio de paz precisamente porque a través de los modelos de reintegración comunitaria, que son unas apuestas que hacemos en las comunidades receptoras, nos hemos encontrado que los encuentros entre víctimas y victimarios son posibles y que son de alguna manera poblaciones que pueden trabajar por un beneficio común para toda la comunidad. Ejemplo de eso hay muchos a nivel nacional. Podría hablar, por ejemplo, del ejercicio en Cali, del Centro de Promoción Integral de Derechos, que fue una apuesta a partir de una intervención comunitaria, donde hay personas en proceso de reintegración, es decir, desmovilizadas, hay víctimas, desplazados, mujeres madre, cabeza de hogar. Se trabaja para generar una apuesta, una idea a través de una capacitación larga en derechos y deberes, en autonomía, en el ejercicio de la ciudadanía, y ellos como comunidad apuestan por una iniciativa comunitaria. En Mojica fue el Centro Integral de Derechos. Ellos veían una necesidad en ser atendidos de manera directa y mucho más fácil en psicología y en derecho. Toda esta comunidad de la Comuna 15, Mojica, necesitaban ese tipo de atención, pero hay muchas experiencias que se están haciendo. Actualmente, por ejemplo, tenemos un ejercicio muy bonito en Jamundí, en un barrio que se llama El Rodeo, que precisamente es de casas que se entregaron de manera gratuita. Ya sabemos todo eso que implica a nivel psicosocial. Nosotros llegamos a una atención allí a partir del modelo y eso ha generado que la comunidad se fortalezca y está creando un teatrino, precisamente donde se va a hacer un trabajo de fortalecimiento para los jóvenes en teatro, en artes, en diferentes artes, en música, y esa es una necesidad sentida de la comunidad. Y esa iniciativa, ¿de dónde salió? Del trabajo conjunto entre personas en proceso de reintegración y comunidades. Eso quiere decir que sí se puede hacer, que definitivamente las cosas, si nosotros estamos abiertos a entender esta realidad y lo que nos pasa como colombianos, todo lo que nos está pasando, todos esos debates que generan, finalmente sí son una oportunidad para construir. Claro, y es que además hay una inquietud muy clara frente al tema. ¿La gente estará dispuesta a darle trabajo a un reinsertado? Sí, es cierto. La gente, el reinsertado, cuando llega a pedir empleo, da primero a conocer: yo soy reinsertado, vengo a trabajar por mi sociedad. La gente sí le cree ese reinsertado. Eso era impensable antes. Cuando yo empecé en el proceso era muy complicado tocar puertas. Una persona muy bien capacitada, técnica, que hizo todo el esfuerzo de capacitación, llegar a una empresa no a que le dé empleo, sino que le da la oportunidad de participar en el proceso de selección, pues recibíamos muchos portazos. Pero a lo largo del acompañamiento que ha hecho la agencia, de precisamente la sensibilización, tanto en el sector público como en el privado, y con el ejercicio que ellos mismos han hecho dentro de las empresas, en este momento la agencia puede decir que hay 650 empresas a nivel nacional que apoyan el proceso de reintegración. Y ahora estamos en una vía distinta, y eso es importante que lo conozca el país. Mientras que antes tocar esas puertas era impensable, pensar que empresarios apoyan el proceso era como difícil, en este momento es todo lo contrario. Tenemos empresarios que todo el tiempo nos tocan la puerta. ¿Gracias a qué? A que ellos han hecho muy buen trabajo en sus empresas, han sido empresarios modelo, han construido toda una ruta pues, de empleabilidad, se han asociado, claro. Y eso ha permitido que las empresas vean como personas que definitivamente sí son definitivamente algo que va a potencializar sus empresas y pues la capacidad que tienen de trabajo es realmente increíble. Elizabeth, usted cuando pidió empleo le dijeron: ¿usted es reinsertada, no es reinsertada? ¿Usted lo presentó como tal? No, eso no se cuenta. ¿No? ¿Por qué? Realmente uno viene a asumir cosas después, pero la gente no llega pidiendo un trabajo reinsertada, porque no se lo van a dar. Si no le dan a alguien que diga que viene del distrito de Agua Blanca, dirá, hay mucho prejuicio en la sociedad. Pero yo pienso que más que esa solución individual, estamos, digamos, a puertas de un acuerdo de paz que debe traer transformaciones grandes en términos de estructuras de la agricultura, de lo económico, de la participación política, y creo que hay una esperanza de transformaciones también estatales, es decir, hay un compromiso no solo de una guerrilla de dejar de disparar, sino aquí hay un compromiso del Estado de generar otras condiciones, no solo para los 5.000, 7.000, 10.000 que lleguen, sino para
una sociedad que está urgida de transformaciones y de encontrar salidas a todos estos problemas. Es decir, digamos que la guerrilla simplemente condensa lo que vive la sociedad, pero usted sabe la discusión que hay porque a un exguerrillero le van a pagar una plata mientras que mucha gente no tiene ni siquiera un trabajo mínimo. Hay que generar una sociedad que nos garantice que todas y todas tenemos opciones dentro de ella. Entonces, los acuerdos no son solo para resolver lo psicoafectivo, lo social, sino que también debe dar apertura a otras posibilidades mucho más de trabajos que se puedan ofertar o no para reinsertados o reinsertadas. Claro, trabajadora social, ¿y en el campo qué piensan de esto? ¿Podemos llegar a pedir empleo como hombres de una zona de conflicto, una ciudad como Cali, por ejemplo, a una empresa, tocamos puertas y nos abren la puerta para el empleo si somos de una zona que está en conflicto? El campo. En el campo la lucha va a ser cómo volver a ver a aquel que me mató, a mis hijos, a mis hermanos. Esa va a ser la lucha, porque tocar empleo va a ser, ellos van a sembrar, ellos van a cultivar, ellos van a trabajar la tierra y lo que se requiere es el apoyo del Estado para que ellos puedan tener sus programas productivos, igual como lo están haciendo los campesinos que nunca se han ido y han resistido en su territorio y que han estado también muy solos y sin mucho acompañamiento estatal, luchando por mantenerse en ese contexto. Entonces, más que el empleo, yo siento que ahí la lucha va a ser el reencontrarse con el otro. Es decir, para hacer un trabajo para que se olvide, digamos, esos rencores, para que haya un perdón. De pronto no un olvido, pero es un perdón. Olvido no, perdón sí. Estamos en Telepacífico hablando a fondo acerca de los efectos que produce un conflicto armado como este que ha padecido Colombia durante más de 60 años. Este es un espacio de Telepacífico y la Autoridad Nacional de Televisión. Los efectos de la guerra y el proceso de paz en nuestro país. Estamos hablando aquí en A Fondo, por Telepacífico, acerca de este tema. Psicóloga Flor, ¿qué le puede pasar, como planteaba aquí la trabajadora social, cuando una persona se encuentra con el victimario de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos en el campo? ¿Qué puede pasar allí? ¿Cómo nos debemos alimentar psicológicamente? Pues a veces los que estamos fuera somos los que juzgamos. Y estas personas tienen más capacidad de resignificar, de perdonar y acercarse y generar vínculos. Vemos personas de grupos armados contrarios que en algún momento logran tener vínculos de cercanía, de confianza, de amor y de construcción de tejido social juntos. Somos la sociedad las que más etiquetamos, tenemos odio y tenemos miedos. Ellos están abiertos y están dispuestos. Elizabeth, errores que se cometieron en el pasado y que no se pueden volver a cometer en estos procesos que tenemos ahora en el país. Pues me parece que hay necesidad, por un lado lo psicosocial y lo afectivo es clave, es un centro fundamental para apoyar los grupos que llegan, pero las reformas y los cambios sociales y políticos que haya son necesarios para poder pensar que se está avanzando hacia otra posibilidad de sociedad y de vida, que es el acuerdo que se hace. Entonces es necesario que ojalá la gente entienda que estamos frente a un cambio y no solamente a recibir unas personas que unos tan queridos quieren que lleguen y otros que no, sino que hay un país que tiene una urgencia de cambios que se comprobó que no puede ser por la guerra, no es más la guerra, pero que hay necesidad de hacerlos por las vías pacíficas y por lo tanto estas vías pacíficas se tienen que abrir, o sea, no debe haber más persecuciones, más señalamiento ni más ataques a los dirigentes populares, porque en este tiempo muchos líderes indígenas están siendo asesinados fundamentalmente y no tendrían que estar muriendo por defender una tierra. Estamos en A Fondo y hablamos de nuestras redes sociales, aquí en Telepacífico y en A Fondo. Romy Vitar. Recuerda que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como A Fondo Cali y en Facebook como programa A Fondo. Esperamos sus comentarios e inquietudes para próximos programas.
Y a propósito de nuestro tema de salud mental, les traemos la aplicación Estoy Bien, que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través del manejo de sus emociones y estados de ánimo y brindarle opciones de respuesta asertivas. Está diseñada para que el usuario actualice diariamente sus estados de ánimo en un panel de emociones que contiene diferentes estados como alegre, calmado, amado, confiado, tranquilo y relajado y sus respectivos antagónicos. Además, permite el acceso a funcionalidades como el historial de sus emociones, sistemas de alerta, consultas con expertos en psicología y psiquiatría, entre otras. Puede descargar la aplicación gratuitamente en las tiendas Play Store y App Store. Don Jair Lenis. Doctora Ángela, de los reinsertados que han llegado, muchos, digamos, abandonaron la agencia, volvieron otra vez a sus actividades de guerra. Mira que esa es un parte de tranquilidad que se le puede dar precisamente al país. Dentro de las personas que acompañamos y gracias a una investigación que hizo no la agencia, sino una entidad externa, Ideas para la Paz, en el 2014, se hizo un estudio sobre reincidencia y se encontró que solo el 23% están dentro de ese índice de reincidir, pero es muy importante hacer la claridad y es que en los procesos en el mundo, hablar de reincidencia se habla precisamente de volver a retomar las armas. En nuestro país, reincidencia, o tomamos que ese 23% de reincidencia tiene que ver con volver a delinquir y allí dentro de ese porcentaje están personas que, por ejemplo, incurren en inasistencia alimentaria. Para nosotros eso es reincidir, porque es volver a delinquir. Y es muy importante tener en cuenta esto, qué tan efectivo o qué tan positiva es esa cifra, porque alrededor del mundo la reincidencia o los porcentajes de reincidencia están alrededor del 40, casi 50%. Entonces, Colombia es exitoso en ese sentido, y más si lo comparamos con las cifras que nosotros podemos corroborar en el sistema penitenciario. Muchas personas podrían pensar que la solución frente a las personas que deciden dejar las armas es pues, precisamente el castigo, es la cárcel, pero nos encontramos que en nuestro sistema penitenciario la cifra es totalmente contraria, es decir, que de cada 10 personas que ingresan a la cárcel, 7 vuelven a delinquir y en delitos más graves. ¿Eso qué quiere decir? Que si aquí la cifra es contraria, quiere decir que es fundamental dar oportunidades y que cuando se dan oportunidades hay muchas más posibilidades de construir paz. Nosotros sabemos como agencia que nosotros estamos aportando a la construcción de la paz, pero no es el todo. La paz está construida por verdad, justicia, reparación. Pero como sociedad no nos podemos olvidar que una parte fundamental de esa construcción de paz es garantizar la no repetición de hechos violentos. Y precisamente el cómo hagamos esta apuesta de reintegración nos garantiza que las personas que estén en la voluntad precisamente de dejar las armas no vuelvan a delinquir, sino por el contrario, como ha pasado en el Valle del Cauca y en el resto del país, que sean constructores de paz desde sus empresas, como padres de familia, como ciudadanos, como cualquier otro que le aportan no solamente a la sociedad en la construcción de paz, sino también desde la construcción de la economía formando empresa. Y es una apuesta que definitivamente se tiene que hacer y tiene que ver precisamente con la no repetición de actos violentos. ¿Trabajadora social desde el campo se mira con esperanza todo este proceso? Sí, se mira con mucha esperanza, porque se mira como la posibilidad de no repetir los errores del pasado y como la esperanza de reconstruirse frente a tantas heridas que han quedado no solo emocionalmente, sino también comunitaria y en la infraestructura física de las comunidades. Entonces se mira un proceso de mucha esperanza. Y hay 2 errores del pasado que yo quería mencionar que deseo, por favor, si me están oyendo, que no los vayamos a repetir como país. ¿Cuáles son? 1, Unión Patriota. El genocidio político que se hizo de la Unión Patriota. Por favor, que no se repita. BACRIM. 2, que el proceso de movilización no deje un montón de grupos armados que cometen tantos actos de tanto dolor. Que realmente sea un proceso de reconstruirnos como país. Claro, qué buena recomendación final. Gracias, muy amable a nuestras invitadas. Que tengan buena noche. Muchas gracias. Claro que sí. Puntos de vista cuidadosamente vistos, tocados desde la base de la experiencia. Don Jair Lenis, que tenga buena noche. Buenas noches, Leo, y buenas noches para todos ustedes. Los invitamos para que estén pendientes el miércoles que viene en un nuevo programa, A Fondo, otro tema que tiene que ver con la realidad actual de nuestra región, el Valle, el Cauca, Nariño, todo el suroccidente del país. Este es un espacio de la Autoridad Nacional de Televisión. Que tengan buena noche.
Pacífico presentó A Fondo. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.